Dios te bendiga, hijo de Dios, hija de Dios, y a todos los que escuchan este mensaje y lo reciben con toda humildad. Quiero compartirte un tema: el cristiano desleal. Así lo estoy titulando. Voy a ser tan claro, muy honesto, de compartir verdades bíblicas, más que verdades bíblicas, sino la palabra de Dios, que es un libro no cerrado, sino abierto para aquellos que tienen el hambre, la sed de Dios y a su palabra. Antes de entrar de lleno al tema, quiero darte un alcance en cuanto a la demanda de Dios. Dios nunca busca tu perfección, busca que tú seas perfecto. Ni tampoco estoy insinuando que Él pueda tolerar conductas, actitudes negativas, pecaminosos, injustas. No te insinúan tampoco eso. Más que todo me refiero que Dios no busca que tú seas el hombre o la mujer muy perfecta. Simplemente Él busca y pide obediencia. Nada más. La obediencia. Saúl abiertamente se ha negado a obedecer a Dios. Su pecado era que él abiertamente negó obedecer a Dios. Su pecado, su destrucción, su caída, su ruina espiritual, moral y aún familiar, no fue la inmoralidad sexual, no fue pecados de esas calañas, sencillamente la desobediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia es esencialmente valioso, que va a depender tu vida, tu eternidad, de tu alma, o la salvación de tu alma, que cualquier otro sacrificio que tú puedas hacer, que tú hagas, sacrificios, rituales, más que esas cosas. La obediencia y el obedecer es de gran valor espiritual, porque eso te lleva a gozar el respaldo de Dios y su protección. Porque aquí obediencia, de lo que te estoy hablando, es sujeción, sumisión. Escúchame esto, cristiano. La obediencia no es una opción. El sujetarse no es una opción. Es decir, no me refiero, lo que quiero decirte es que la obediencia es voluntario. No, acá la obediencia no es voluntario. Aquí la obediencia no es una opción. Cuando se te pega la gana o no quieres obedecer, no. Ese es el concepto filosófico de que al cristianismo le quieren hacer una filosofía. Y no es así. Y el mismo sentido de sujeción en la vida conyugal es lo mismo. No es voluntario. No es cuando tengas voluntad. Sí o sí tienes que obedecer, porque es lo vital para tu crecimiento espiritual y para tu victoria, y donde tú tienes que ser tan leal a Dios, más pasando por alto tu propia vida. Es decir, hacer la voluntad de Dios
es sujetarse, obedecer, más que valorar mi propia vida, es hacer la voluntad de Dios. Ahora, miremos que Saúl se había hecho desleal. Es decir, yo voy más allá. Siempre ha tenido un corazón desleal para con Dios. Acompáñame en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Capítulo 15. Dios había determinado hacer juicio. Ya la factura se le ha llegado al rey y a todo su imperio, al rey de Abimelech, o de Amalek. Llegó el momento que Dios tenía que hacer juicio, porque era el que se oponía cuando Israel subía de Egipto, sin que Israel haga nada. Este Amalek, y con todo su imperio, todo su ejército, se habían opuesto que Israel no pasara, y le declaró guerra. Entonces Dios dijo que va a raer a Amalek de la tierra. Eso está en Éxodo capítulo 17. Pero aquí en Primera de Samuel encontramos en el versículo 3, donde Dios ordena a Samuel, y Samuel le dé el orden, el encargo al rey Saúl. Y esta es la misión. Versículo 3. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mira qué fuertes son estas palabras. Mata a hombres, también mata a mujeres, también a niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. No dejes nada. Entonces, esto requería y requiere obedecer antes de seguir razonando, especulando, o decir, pero tanto Dios va a matar a ese de pecho inocente. No, el evangelio es cruel, Dios es cruel. Mejor me voy al mundo, no quiero nada. Ya no quiero que ningún evangélico me busque, porque a esa conclusión y ese desenlace infernal terminan muchos y millones. Y ahí están adentro muchos de ellos que no han ido abiertamente, pero nunca han aprendido a obedecer. ¿Y cuál fue de lo que dijo Dios cuando vio la deslealtad de Saúl? ¿Cuál fue la expresión de Dios? El versículo 10 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Me pesa. En otras palabras, me duele. Me hallo dolido de haber puesto por rey a Saúl. Cualquiera que lo vea así no me va a pensar, Dios se equivocó. No. Es decir, Samuel se conmovió en el alma. Samuel, mira, entró en oración, se comunicó con Dios y Dios le expresa, pone en su corazón de Samuel el dolor, el cual se sintió tan conmovido, tanto que pasó la noche orando. Dice en el 11, me pesa de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, es decir, es desleal, infiel.
no ha cumplido mi palabra o mis palabras. No ha cumplido mi palabra. ¿Y cómo se puso Samuel? Se apesadumbró, se puso muy dolido, muy triste, que iba caminando con congoja, pensando, pero ¿por qué? ¿Por qué no hizo caso Saúl? ¿Por qué? O sea, ¿no? ¿Cómo se atrevió a no cumplir la palabra de Dios? Entonces, Saúl, así de una manera descarada, se negó a obedecer a Dios. La orden fue destruir todo. Pero ¿qué hizo él? No lo hizo. Versículo 8 dice, tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. No, Saúl obedeció, pero a media. Pero para Dios no hay a media. Desobediencia es desobediencia. Así aunque tu madre te diga, lava los platos, si tú vas a lavar renegando, murmurando, quejándote, pero estás haciendo, pero así, renegando, así, hablando mal, frunciendo tu cara, pero haces las cosas. Eso es desobediencia. Para el hombre, pues, no es que, pero obedeció, pero a medias. Dios no cae a medias. Sí o no. Aquí Dios le dice desobediencia. Y todavía lo cínico que pone en el versículo 9, Saúl perdonó. Mira, Saúl dijo, el pueblo perdonó a Agag y a lo mejor de las ovejas. Así, esa mentalidad para Dios es rebeldía. Ahora, y mira lo que dice. Sigamos leyendo. Voy a leer de nuevo. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno. Acá está. Escucha esto, subraya esto. Y no lo quisieron destruir. Eso es. Saúl aparece diciéndole a Moisés, diciéndole perdón a Samuel, y he obedecido a Dios, sino que el pueblo le perdonó al rey, lo perdonó ese animalito gordito, con la intención de hacer sacrificio. Con esa intención. O sea, es lo que dice, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil, despreciable, lo destruyeron. Y ahí es donde vino la palabra de Jehová. Ahora, ¿dónde estaba el problema de este hombre? A pesar que era cínico, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba el mal de este hombre? En la esencia de su corazón. ¿Y cuál era la esencia de su corazón? Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl. Por la mañana él madrugó y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Mira, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl. ¿Dónde está el mal? ¿Dónde radicaba el mal para llegar a ser tan descarado? De no querer nada. No, para él no es, para él, o como para muchos cristianos, no es pecado. No es pecado. No, para él no es pecado. Lo que está haciendo no es pecado. Yo voy a la iglesia, yo estoy ahí, estoy orando, hago mi devocional. Solamente que me cuesta dejar este pecado. Y además es un pecado que no le comparto con todos. Él conmigo, ella conmigo, él con esta cosa. Pero yo voy a la iglesia, leo la Biblia, estoy bien. Ese tipo de mentalidad
tienen miles de cristianos que están ahí. Miles de supuestos cristianos. Entonces, pero ¿a dónde voy? ¿A dónde quiero llegar? Del monumento en el versículo 12. Levantó un monumento. Ese monumento describe el conflicto esencial, profundo en su ser interior de Saúl. ¿Cuál era? El orgullo, la arrogancia, el espíritu luciferino. Ese era el problema. Esa era su ruina. Eso era que él haga las cosas a media. Y en su mentalidad está haciendo lo correcto. No estoy haciendo daño a nadie. En otras palabras. Y cuando le recibe a Saúl en el versículo 13, le dice: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, mató lo más despreciable. Mató lo más horrible. Lo mató, destruyó. Pero lo más sublime, lo que más le gusta, lo que más es su placer, no lo mata. Voy a hablar esto otra vez que les va a ofender a muchos. Sí, no hay pastor que no deje de hablar eso, pero eso que me pone la palabra en mi corazón, el Espíritu Santo, que hay cristianos borrachos y siempre se han creído borrachos sanos, cristianos sanos, que no hacen daño, y no me exceso mucho, y si tomo unas copas y me siento mareado, voy a la casa y hace un día digo: Señor, perdóname, pero yo no hago daño, nada, yo no vengo a maltratar a mi esposa, a mis hijos, solamente me tomo mis chelas. Estoy hablando de evangélicos, aún de pastores, de líderes. El otro punto es la convivencia. No, hay cristianos que no quieren casarse, y si les tocas ese punto se sienten mal, se ofenden, se sienten víctimas, atacados, incomprensibles, que no se les entiende, así lo hacen, y como si le quisieran agarrar a Dios y que Dios les acepte. Y pobre el que toque eso, pero ¿por qué exageran? ¿Por qué tan crueles? Así se les va a ir la gente. Y además, yo solamente convivo con Él conmigo. Y no somos adúlteros, dicen todavía, porque es con Él. Y no caigo con lo otro, eso. Yo soy fiel a mi conviviente. Mi conviviente es fiel a mí. Y no hacemos daño a nadie. Eso es lo que está diciendo en el versículo 13 de los evangélicos de hoy en día. Si hay un montón de gente que hacen cosas indebidas y creen que no hacen daño a nadie. Esa mentalidad está que se mueve porque se ha infiltrado en las congregaciones. Por si acaso se ha filtrado, no va a ser novedad que cantidades en las redes sociales va a ser pastores, líderes, reverendos, obispos, presbíteros y lo que quieras. Están sacando a la luz de que han caído, que tienen su amante, etcétera, etcétera. Y algunos hasta presos terminan. Pero esa es la mentalidad. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Mira lo que dice Saúl. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido. Y Samuel entonces dijo, el versículo 14, ¿qué válido de ovejas y bramidos de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Acá está el argumento que ponen esos evangélicos, esos cristianos. O si no se largan, se van o se quedan ahí. Pero este es el argumento. Mira lo que dice el argumento. Dice en el versículo 15, Saúl respondió: de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar
sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero los demás los destruimos. Lo destruimos. Esta es una cruda realidad que está pasando hoy en día. Le voy a dar un ejemplo y voy a mencionar su nombre. Por ejemplo, ese Junior Ortuño. Ortuño ese que canta música andina, creo que es boliviano. Él sacó canciones cristianas, incluyendo el Espíritu Santo. Pero una cosa hacía él, y a su tiempo se manifestará. Una vez les he dicho, ahora en este tiempo, en este año, si no me equivoco, en este mes, va a venir para Huánuco, va a venir para Lima, a hacer su concierto, pero no cristiano, sino cantando al amor, cantando al fracaso amoroso, sentimental, elevando el humanismo, su ego y todo eso. Así, como un impío. Pero si tú le dices a él que cree en Dios, yo claro, yo voy a una iglesia, yo creo, y me mantengo tan fiel a Dios, a mi esposa, a mis hijos, y no hago mal a nadie, no hago daño, no hago mal, no hago daño, no lastimo a nadie. Igualito está diciendo aquí. Esa gente como este hombre y miles de cristianos han venido malogrando, dando un tipo de evangelio así contaminado, demostrando que Dios todo tolera, que ama a Dios a ese tipo de cristiano. Así, porque después Samuel le agarró al rey de Amalek, a Agag, le cortó el cuello y mandó a matar hasta todos estos animales. Porque la orden es quitar todo. Estos vienen del mundo, pero no le dejan al mundo. Le traen en su corazón. Y hay miles que asisten a ese tipo de congregaciones. Yo siempre he dicho que si tú ves tu pastor, tu líder y toda la iglesia ha filtrado tolerancia de que todo acepta a Dios y no hay palabras confrontativas contra el pecado, contra la parcialidad, contra la superficialidad. Usted salga de esa iglesia, salga de esa agrupación, salga de esa denominación. Vete donde te predica la palabra, donde confronta la palabra, donde resaltan la santidad, el auténtico arrepentimiento. ¿Qué haces ahí? Repite conmigo esta oración. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Yo ahora lo recibo en el nombre de Jesucristo. Amén.